Hola amigos, que tengan un tremendo recontra saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, te damos gracias por todas tus bendiciones. Te pedimos que seamos obedientes a tu palabra y que guardemos todos tus estatutos y mandamientos para que seamos ciudadanos eternos en la Jerusalén celestial. En nombre de Jesús. Amén. Amigos, pongamos atención. El cristiano que guarda los estatutos y mandamientos de Dios es el mejor ciudadano del mundo. Tan buen ciudadano es que será escogido para ser ciudadano de la Jerusalén celestial. Imagínate cómo está eso. Sin embargo, aquí abajo, en Ciudad Sodoma, el cristiano que guarda los estatutos y mandamientos de Dios es visto por el Papa Francisco y los emporios religiosos como un ser rígido, un fundamentalista. Aún nos llaman conspiranoicos, llegando al punto, inclusive, de también hacer ver a la Biblia como un libro peligroso que puede desatar conductas fanáticas en las personas. ¿Hasta dónde van a llegar? Sin embargo, lo más increíble es que es la supuesta iglesia cristiana, la que está caída en apostasía, la que también llama a los verdaderos cristianos que guardan la ley de Dios como fanáticos y conspiranoicos. Increíble. Y uno se pregunta ¿por qué? La razón es muy clara. Porque nosotros no aceptamos las leyes de Ciudad Sodoma, la gran Sodoma global. Es de locos. Y ahí es cuando vemos a sus pastores evangélicos caídos en apostasía, como este pastor, Chucky Olivares, cuando dice que nosotros tenemos que obedecer y someternos a la autoridad de la gran Sodoma global, porque así lo dice Dios en la carta del apóstol Pablo en Romanos 13. Y así vienen y sacan fuera de contexto a Romanos 13. Es de locos. Entonces se agarran 2 versículos y con eso crean toda una conferencia de 1 hora y media diciendo que tenemos que someternos a la autoridad de los gobernantes de Sodoma global. Ahora, leamos Romanos 13, versículo 1 al 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora, amigos, hasta donde yo sé, yo soy ciudadano de mi país, y tengo que someterme a las leyes de mi país, y no tengo por qué someterme a las leyes de un poder extranjero, de la gran Sodoma global. ¿No es eso como debe ser? Ahora, vamos a explicar esta paradoja, porque según los modernos cristianos del siglo XXI, los pastores evangélicos de la apostasía, tenemos que someternos a la autoridad de la Sodoma global, la cual declara legal la sodomía, el aborto, el bestialismo, el tráfico de licor, etc. Imagínate nada más, si un pastor de estos viviera en los tiempos de Lot, en Sodoma y Gomorra, y los habitantes de Sodoma y Gomorra llegaran a la puerta de Lot, para que Lot les entregara a los huéspedes que tenía en su casa, pues estos pastores evangélicos estarían allá afuera, en la puerta de la casa de Lot, diciéndole: mira Lot, entrega a los huéspedes, sométete a las autoridades del pueblo. Así lo dice Romanos 13, plop, porque supuestamente las autoridades del pueblo, que son las que estaban afuera de la puerta de la casa de Lot, han sido puestas por Dios. Y si tú te pones a esa autoridad, pues resistes a Dios. Por tanto, Lot, entrégale tus huéspedes a los habitantes de Sodoma, porque después de todo, Lot, no estás violando ningún mandamiento. Ya los habitantes de Sodoma verán a ver si ellos hacen algo malo, pero no es culpa tuya. Tú simplemente estás obedeciendo a las autoridades. Plop. Por supuesto, amigos, que entre quienes estaban afuera, a la puerta de la casa de Lot, estaban ancianos, que eran parte de las autoridades de Sodoma, eran los jueces y los gobernantes de Sodoma. La Biblia nos dice que un anciano es un juez y un gobernante, y afuera de la casa de Sodoma habían ancianos, es decir, que afuera de la puerta de Lot estaban las autoridades de la ciudad de Sodoma. Increíble, amigos. Entonces, estos pastores evangélicos de hoy en día nos dicen que quien no se somete a la autoridad de este pueblo
finalmente está resistiendo a la autoridad y estaría resistiendo al Dios Altísimo. Es una blasfemia, ¿verdad? Y vemos que Lot no se sometió a la autoridad de Sodoma. Por supuesto que no. Estos pastores evangélicos te habrían dicho: oh Lot, sométete a la autoridad y entrégale los ángeles a los sodomitas. Dale, Lot, hazlo, porque luego no estás ejerciendo nada en contra de tu conciencia, solamente que ellos quieren conocer a los huéspedes, pero no eres tú el que está cometiendo el pecado, son ellos. Así que no es tu problema. Entrega a los huéspedes que están en tu casa. Es de locos, es retorcido, amigos, y es lo que enseñan los pastores evangélicos. ¿Cómo es eso? Ya vemos que sí hay una responsabilidad moral. Lot no tenía por qué entregar los huéspedes a las autoridades de Sodoma, aun y cuando él no era quien estaba haciendo el pecado. ¿Entendemos? Pero miremos lo torcido de estos pastores evangélicos como este Chucky Olivares, quien te dice que tienes que someterte a las autoridades, inclusive, supuestamente porque no estás violando tu conciencia, pero sí estás haciendo algo inmoral. En Romanos 13 no se nos está diciendo que actuemos de forma inmoral, ni que permitamos que otros nos induzcan a actuar de forma inmoral. Ahora, nosotros tenemos otro problema, y es una paradoja. No vamos a tomar bando. Supongamos que hay dos naciones, y una nación quiere apoderarse de la otra. Supongamos que el Reino Unido quiere ahora también apoderarse de la Patagonia en Argentina. Ya tienen a la isla de las Malvinas, ahora quieren la Patagonia. Entonces, los habitantes de la Patagonia, pues se preguntan a qué autoridad obedecerán, y van y le preguntan a los pastores evangélicos: pastores, ¿a quién obedecemos? ¿A las autoridades de Argentina o a las autoridades del Reino Unido que ahora han invadido la Patagonia? Y los pastores dicen: sométase toda persona a las autoridades superiores. Sí, pero ¿a cuál de las dos, pastor? Entonces, entendamos por qué no podemos sacar fuera de contexto a Romanos 13. Entendamos. Porque esta iglesia luego trata de hacer que tú finalmente tomes bando, que sí, que te unas en un problema que existe entre dos poderes, es decir, que usan Romanos 13 para unir la iglesia y el Estado. Y ojo, Romanos 13 no fue escrito por el apóstol Pablo para unir la iglesia y el Estado, como estos pastores evangélicos como Chucky Olivares quieren que tú hagas, que tomes bando y que te unifiques como iglesia con el Estado. Y para eso el demonio astutamente ha puesto esta paradoja ante nosotros. Una paradoja en donde un poder global trata de apoderarse de tu nación. Y luego tú estás como en la mitad de este problema. U obedeces las leyes de tu nación, que es la Constitución, u obedeces las leyes del poder global, que sería en este caso la Organización Mundial para el Satanismo. Entonces, amigos, miremos esto. Ocurren situaciones donde no se sabe realmente quién es la autoridad. Son periodos de crisis entre gobiernos, situaciones que ocurren, por ejemplo, en el caso de Venezuela. Hay dos presidentes, uno es Maduro y el otro es Juan Guaidó. Entonces, ¿qué harían estos pastores evangélicos? Según Romanos 13, ¿a qué autoridad debe someterse la iglesia? Si la iglesia obedece a Maduro, entonces Juan Guaidó estaría muy molesto. Y si la iglesia obedece a Juan Guaidó, entonces Maduro te va a llamar traidor a la patria. Aquí vemos entonces cómo estos pastores llevan a sus fieles a meterse en un problema, porque buscan eso, unir a la iglesia con el Estado. Y luego la iglesia termina apoyando un partido político que está en el poder. Y cuando el partido político contrario asume el poder, entonces ese partido considerará a esa iglesia como traicionera. Pero luego, vamos a un problema más profundo. Supongamos que Rusia quiere apoderarse de Estados Unidos, pero sabe que no puede hacerlo por la vía militar, por lo cual procura hacerlo secretamente, infiltrando agentes en altos cargos de gobierno, y luego empieza a pasar leyes contrarias a la Constitución de Estados Unidos. Entonces, ¿qué poder debería obedecer la iglesia cristiana? ¿A qué autoridad debería someterse? ¿A la autoridad de su nación, que es Estados Unidos, o a la autoridad de este poder extranjero que trata de apoderarse de Estados Unidos, pasando leyes contrarias a la Constitución?
porque finalmente son las autoridades superiores, porque además de todo, recordemos que el cristiano debe ser obediente a las leyes. ¿Y cuál es la máxima ley? Es la Constitución. Esa es la ley principal, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando un poder extranjero pasa leyes que son contrarias a la Constitución de tu país, entonces es claro que está pasando algo extraño, algo que nunca antes habíamos visto. Es claro que ahora de repente hay un poder que viene del mundo, un poder supranacional, que busca imponer leyes que hasta ahora nunca se habían pasado en tu país y que son contrarias a tu Constitución. Se presenta la paradoja. Si obedeces a este poder extranjero supranacional que trata de apoderarse de tu país, pues tú estarías literalmente traicionando a tu nación. Pero si obedeces a tu nación y obedeces la Constitución, ese poder extranjero te llama conspiranoico. Pero además, aquel pastor cita Romanos 13 para decirte que la iglesia debe someterse al poder extranjero porque es la autoridad. Y la realidad es que haciendo eso se está oponiendo a la autoridad de su país, porque no se somete a las leyes de la nación, sino que ahora se somete a las leyes de este poder extranjero que está tratando de apoderarse de su nación. Por eso, amigos, la Iglesia de Dios no debe participar en política jamás, porque finalmente en la política y en los estados ocurren este tipo de eventos en los cuales dos bandos entran en una lucha por el poder. En este caso vemos un poder supranacional tratando de apoderarse no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero, de cada país del mundo, imponiendo leyes contrarias a las constituciones. ¿Y qué debería hacer el cristiano en ese caso? Vamos a poner un ejemplo. Estados Unidos ha sido siempre una nación capitalista, apegada a su constitución, de la cual siempre se ha enorgullecido, porque sus habitantes eran llamados personas libres, con derechos humanos, respaldados por esa constitución. De esto se ha enorgullecido Estados Unidos, a tal punto que ha defendido guerras en contra de naciones que violan los derechos humanos, como fue el caso de la Alemania nazi. Por tanto, Estados Unidos ha prosperado y su poderío militar ninguna nación puede contrarrestarlo. Sin embargo, un día, un poder extranjero, vamos a suponer que es Rusia, decide infiltrar con agentes secretos todos los puestos de gobierno de Estados Unidos, todos los altos cargos de autoridad, con el objetivo de lograr aquello que militarmente es imposible. Por supuesto que lo primero que debe hacer es cambiar la Constitución de Estados Unidos y pasar a Estados Unidos de una nación capitalista a una nación comunista. Por tal motivo es obvio que lo primero que debería hacer es destruir los derechos humanos, reducirlos o limitarlos. En este caso, entonces, estos pastores también saldrían a apoyar y a defender a este poder que está invadiendo Estados Unidos furtivamente, porque ahora tiene sus oficiales en altos cargos de poder, porque según estos pastores, la carta del apóstol Pablo en Romanos 13 les dice que deben someterse a la autoridad. Sin embargo, la realidad es que están traicionando a su propio país, están rebelándose con las autoridades reales de su país, traicionando su constitución para apoyar a autoridades de facto que pasan leyes y decretos, inclusive de una manera que no está acorde con la constitución. Entonces, vemos que ese pastor que apoya a este régimen extranjero supranacional está en graves problemas, porque su nación lo condena como traicionero, pero luego se apoya las leyes de su país. El régimen extranjero lo va a perseguir por infractor de sus leyes y decretos. Ahora, miremos el caso de la Organización Mundial de la Salud como una entidad supranacional y extranjera que está tratando de imponer leyes sobre los ciudadanos de Estados Unidos y que ahora tiene dentro de Estados Unidos oficiales en altos cargos de gobierno que no obedecen las leyes de Estados Unidos, sino que obedecen las leyes de la Organización Mundial para la Salud, y que además están pasando decretos y leyes que ni siquiera piden la autorización del Congreso, como está establecido en la Constitución. Así que, amigos, de repente Estados Unidos está sacando órdenes regias, decretos reales, como si Estados Unidos fuera una monarquía, y como sabemos, no es el gobernante de tu país el que debe pasar leyes, sino que es el Congreso, y así está ocurriendo con muchos países en América.
Entonces está dominando un poder extranjero que trata de apoderarse no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo a través de una crisis sanitaria. Entonces de nuevo viene la paradoja. ¿A quién obedeces como cristiano? ¿No se suponía que tenías que guardar las leyes de tu nación, es decir, su constitución? Eso es lo que te dice Romanos 13, que te sometas a las leyes de tu país. Pero luego, estos pastores evangélicos te dicen que no, que tienes que someterte son a las leyes de una organización externa a tu país, un poder supranacional llamado Organización Mundial para la Salud. Aún. Y cuando son estas leyes totalmente inconstitucionales y cuando dichos decretos que se están pasando no han sido aprobados por el Congreso como debe ser, entonces este choque de trenes entre un poder extranjero y una nación son una clara señal del fin de los tiempos. Ahora, de nuevo, no es que esté diciendo que obedezcas este o aquello de una vez y por todas, amigos, que este es un tema para estudiarlo de largo. Lo que el cristiano debe hacer es hacerse a un lado en este conflicto que está ocurriendo. El cristiano no puede tomar bandos. Nosotros no podemos ni estar del lado de la nación, ni podemos estar del lado del poder global que quiere apoderarse de la nación. Así es como debe ser, aunque a muchos no les guste. La iglesia debe estar separada del Estado y de sus problemas. Así que, amigos, no estoy diciendo que tomemos bando, ¿ok? En el transcurso de este video es lo que voy a mostrar, porque ahora se da este choque de trenes y nosotros tenemos que estar alerta, sabiendo que este conflicto va a desembocar en algo mucho peor, y el verdadero cristiano es pura paz, y no debemos tomar bando ni con un lado ni con el otro. Es decir, nosotros no apoyamos las leyes de la OMS como organismo extranjero que busca imponerse sobre las autoridades de nuestro país, aún pasándose por la faja la constitución de nuestro país. Pero tampoco apoyamos este otro bando, un bando nacionalista que empieza a denunciar como traicionero o traidor a la patria a todo aquel que no apoye a este poder extranjero. Es un ejemplo de esta paradoja. Por ejemplo, lo que estamos viendo con los antivacunas. Y aún sabemos que hay algunos gobernantes que están también en este movimiento, pero que no se han mostrado, los cuales dan cuenta de que la constitución del país es la que debe respetarse y es la que está siendo violentada por este poder extranjero. Y por eso empiezan a llamar traidores a la patria a toda autoridad supranacional y, por supuesto, también interna, que pretenda pasarse por las leyes, las constituciones. Entonces, de nuevo, amigos, es el choque de trenes. Es el mismo choque que existió entre el Imperio Romano y la nación de Israel. Por supuesto, ¿a qué autoridad deberían haber obedecido los apóstoles? ¿Al Imperio Romano o a la autoridad de la nación de Israel? Mientras Jesús estuvo vivo, parecía que no había problema. Jesús podía caminar por las calles de Jerusalén. Los romanos no se metían con Jesús. Él podía predicar libremente. Y vimos cómo este poder extranjero no buscaba imponerse sobre la nación de Israel, aún violentando la conciencia de sus pobladores. Este período de una tensa calma es lo que nosotros veníamos viviendo en el mundo. No pasaba nada, podíamos predicar la Biblia libremente, nadie nos perseguía sin que fuéramos llamados como que estamos violando las leyes sanitarias por predicar. Eso no pasaba, pero de un momento a otro esa tensa calma se empezó a romper. Así que fue lo mismo que pasó en los tiempos de Jesús. Mientras Jesús estaba predicando había un silencio tácito, un acuerdo, es decir, lo que se llama la Pax Romana, en donde el Imperio Romano le decía a los líderes de Israel: ustedes simplemente ándense tranquilitos, los dejaremos adorar a su Dios, solo que no se metan con nosotros. Y la nación de Israel momentáneamente se toleraba ese pacto. Sin embargo, cuando miramos por ejemplo el caso de Judas, es ahí cuando de repente se empieza a derramar la gota de ese choque de trenes, y Judas da el primer paso, en donde él como líder religioso buscó tomar partido, y buscó inclusive hacer y obligar a Jesús para que él de alguna manera usara su poder para rebelarse contra el Imperio Romano. Fue por eso que Judas entregó a Jesús
a los fariseos, para que Jesús se liberara de los fariseos y luego usara su poder para liberarse del yugo romano, de la nación extranjera. Por supuesto que esto no sucedió así. Sin embargo, eso no quiso decir que Jesús se sometió a la autoridad del Imperio Romano. Jesús no tomó partido, ni se sometió a la autoridad de los fariseos, ni se sometió a la autoridad del Imperio Romano. Jesús siguió proclamando y predicando lo que siempre había predicado, pero que ahora eso de repente era considerado como rebeldía, tanto por los fariseos como por el Imperio Romano. Es decir, que de repente la tensa calma que existía se había roto. Entonces, amigos, por ese motivo, ambos poderes se unieron para matar a Jesús. Sin embargo, una vez Jesús resucita y asciende a los cielos, de nuevo, las fuerzas que venían buscando liberar a Israel del yugo romano empiezan a ponerse en movimiento. Por un corto periodo de tiempo los apóstoles podían predicar libremente en Jerusalén, pero de nuevo todo eso cambió. Empezaron entonces a manifestarse las revueltas en contra del Imperio Romano, y el Imperio Romano entonces se puso muy a punto con cualquier tipo de revuelta que existiera en Jerusalén, hasta el punto que luego el emperador Tito se propuso pacificar a Jerusalén, y fue cuando finalmente Jerusalén terminó siendo totalmente destruida. Entonces, amigos, este choque entre un poder extranjero y la nación de Israel es lo que Jesús llamó la abominación desoladora, es decir, el Imperio Romano arrasando con la nación de Israel. ¿Y cuál era el mandato para los discípulos? No era ni apoyar a los líderes de su nación, es decir, someterse a la autoridad de la nación de Israel, ni tampoco someterse a la autoridad del Imperio Romano. La orden de Jesús para los discípulos era huir a los montes. Leamos en Mateo capítulo 24, versículo 15 al 19. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Así que nosotros ya empezamos a ver las señales de esto. Nosotros vamos a ver que esto empieza a llegar, o va a llegar, a un punto álgido, que es cuando la abominación desoladora se siente de nuevo donde no le corresponde, que es la conciencia del ser humano. En aquella época esa abominación desoladora era el Imperio Romano pagano. En esta época, este poder supranacional que busca arrasar con la conciencia del ser humano es el Imperio Romano, pero ahora cristiano. En este caso recordemos que las dos ramas del laurel que lleva el símbolo de la OMS son un claro símbolo del Imperio Romano. Es decir, que estamos viendo que empieza a darse este choque de trenes. Por un lado, el Imperio Romano, que es la abominación desoladora, con el Papa de Roma a la cabeza, y sus entidades que tienen las ramas de laurel, la ONU, la OMS, están buscando imponerse sobre toda nación que existe en la faz de la tierra. Y por otro lado, también vemos a los llamados antivacunas. Tal vez pronto surgirán los patriotas. ¿Quién sabe? Estos serán individuos que defenderán las leyes de su nación, aún su constitución, versus las leyes que vienen de este poder supranacional. Entonces se empieza a dar este choque, y luego sale el pastor evangélico que te dice: sométase toda persona a la autoridad, pero plop, ¿a cuál de las dos autoridades te vas a someter? ¿A la de la OMS o a la de la constitución de tu país? Porque además de todo, también puede ocurrir que este poder extranjero, que trata de apoderarse de tu país, tiene amenazado a tu presidente, lo tienes rodeado de oficiales leales al poder extranjero, y por tanto están pendientes a que el presidente saque solo decretos cuyo único objetivo sea reducir la constitución de tu país, destruir esa constitución y destruir los derechos humanos, o por lo menos limitarlos. ¿Y por qué? Porque son precisamente esas leyes las que representan el ADN de la nación. Si la nación es usurpada por el poder extranjero, indudablemente sus leyes tienen que ser cambiadas.
Y luego viene el problema. Si los pastores toman bando en este choque de trenes y se someten a la autoridad del poder extranjero, en realidad están derrocando a su gobernante y están traicionando a su nación. Entonces, ¿cuál es el camino que debe recorrer el cristiano verdadero en esta paradoja? Leamos lo que dice Pedro en Hechos capítulo 4 versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Este es un sencillo concepto que Judas nunca pudo entender. Para el verdadero cristiano, está por encima la ley de Dios que las leyes de los hombres. Nosotros no tenemos entonces por qué tomar bando en este choque de trenes que se presenta, más que nuestro único objetivo sea obedecer a Dios. Y por supuesto, toda autoridad que esté sometida a Dios es la verdadera autoridad. Ahora, si estos dos poderes están en un choque, en donde el poder extranjero trata de apoderarse de Estados Unidos y Estados Unidos trata de defender su constitución, eso, amigos, es una clara señal de que el fin se acerca muy pronto, porque indudablemente, como vamos a ver en este video, todas las naciones ya han sido conquistadas por el poder extranjero, y la única nación que falta por conquistar, que es la piedra en el zapato para este dominio mundial del Imperio Romano, es Estados Unidos. Entonces, evidentemente, entre más choque veamos entre ambos bandos, más tendremos evidencia de que la abominación desoladora se acerca para apoderarse finalmente de Estados Unidos y pasar su decreto final, que sería la marca de la bestia. Una ley de reposo en domingo obligatorio, donde la persona es obligada a asistir a la iglesia en domingo. Esa será la señal clara para huir a los montes. Sin embargo, no estamos viendo ya que aún las mujeres en cinta y las que crían ya están viviendo en tiempos angustiosos, tal y como lo profetizó Jesús, porque amigos, fueron las mujeres en cinta y los niños pequeños los que más sufrieron en el asedio cuando la abominación desoladora se posicionó en el templo en Jerusalén. Asimismo se repite esto en el fin de los tiempos, y ya lo estamos viendo, cuando una mujer embarazada tiene que pensarlo 2 veces para ir a dar a luz a un hospital, o una madre tiene que pensarlo 2 veces para llevar a su hijo pequeño al colegio. Leamos en Mateo capítulo 2 versículo 18. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos, no quiso ser consolada porque perecieron. Recordemos, amigos, que esta abominación desoladora ejerce su poder a través del diablo. Leamos en Apocalipsis 13 versículo 4. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Entonces, ya vemos que si sacamos a Romanos 13 fuera de contexto, terminaríamos sometiéndonos bajo la autoridad de la bestia, que es la abominación desoladora. ¿Y qué nos dice Apocalipsis 13 versículo 4? Que aquellos que se sometan a la autoridad de la bestia están entonces adorando al mismísimo diablo. Es apenas obvio que la bestia es un gobierno, es un poder, una autoridad. Por supuesto, porque si el dragón es el imperio romano pagano, el único poder al que el imperio romano pagano le transfirió su poder y su autoridad fue al Papa de Roma. Recordemos que desde el año 538 después de Cristo hasta el año 1798, todos los reyes de la tierra obedecían los decretos del Papa de Roma. Entonces, si estos pastores hubieran vivido en la Edad Media, como este pastor Chucky Olivares, habrían predicado a Romanos 13 para someterse a la autoridad de la bestia. Plop. Sin embargo, en Inglaterra empezó a ocurrir algo muy interesante. Las personas empezaron a leer sus Biblias en su propio idioma, y las escamas del engaño bajo el cual la Iglesia Católica tenía sometido a esa nación se cayeron, y fue así como finalmente se formó la primera Declaración de Derechos Humanos en el año 1669, en donde ahora el Estado ya no tenía autoridad para violar la conciencia de los seres humanos, por lo cual los caballeros del Congreso de Gran Bretaña dijeron: considerando que el fallecido rey Jacobo II, con la ayuda de malos consejeros, jueces y ministros nombrados por él, se esforzó en subvertir y proscribir la religión protestante y las leyes y libertades de este reino. Es decir, así empieza este testimonio de ahora, esa nueva constitución que se empezó a pasar en el Reino Unido,
definiendo el error cometido por el rey Jacobo y todos sus jueces, sus ministros y consejeros, es decir, autoridades. Entonces, esta es la paradoja. Si estos pastores evangélicos como Chucky Olivares hubieran vivido en esos años 1660 en Inglaterra, gustosamente hubieran obedecido la autoridad del rey Jacobo II, pero ahora los gobernantes llaman al fallecido Jacobo II y a sus consejeros, jueces y ministros como subvertidores de la religión protestante, es decir, que esa autoridad ahora era enemiga del Evangelio, por lo cual entonces se establece históricamente el primer manifiesto de derechos humanos en donde un Congreso o Cámara de Representantes debía defender al pueblo ante la tiranía de sus gobernantes, por lo cual leamos: usurpando y ejerciendo el poder de dispensar de las leyes y aplazar su entrada en vigor y su cumplimiento sin el consentimiento del Parlamento. ¡Qué increíble! ¿No es eso lo que están haciendo muchos presidentes en el mundo? Usurpando y ejerciendo el poder de dispensar leyes sin el consentimiento del Parlamento. Entonces, desde esa época, el gobernante no tenía poder ya para decretar leyes, sino que tenía que pedirle permiso al Congreso. Y esto es algo que hemos venido viendo durante la pandemia, que simplemente ya no existe. El gobernante pasa decretos y leyes reales, edictos u órdenes ejecutivas sin obtener el consentimiento del Congreso, pero además de todo, pasándose por la faja la Constitución, imponiendo inclusive multas excesivas, impidiendo el libre ejercicio de la religión, violando los derechos humanos. Así que vemos que los representantes británicos estaban muy conscientes de este poder extranjero que quería imponerse sobre sus leyes y su pueblo, inclusive tratando de destruir su religión, la religión protestante, por lo cual aún el gobernante tenía que hacer el siguiente juramento de supremacía antes de posicionarse. Yo testifico por completo y declaro en mi conciencia que el rey es el único gobernador supremo de este reino y todos los demás dominios y países, así como en todas las cosas o causas espirituales o eclesiásticas como temporales, y que ningún príncipe, persona, prelado, estado o potentado extranjero tiene o debe tener jurisdicción, poder, superioridades, preeminencia o autoridad eclesiástica o espiritual dentro de este reino, y por lo tanto renuncio y abandono por completo todas las jurisdicciones, poderes, superioridades o autoridades, y prometo que desde ahora tendré fe y lealtad verdadera a los reyes, sus herederos y sucesores legales, y con mi poder ayudaré y defenderé todas las jurisdicciones, privilegios, preeminencias y autoridades otorgadas o pertenecientes a los reyes, sus herederos y sucesores o unidos y anexos a la corona imperial del reino. Así que ayúdame, Dios, y por el contenido de este libro. Ahí lo tenemos. ¿Qué te pedían los lores de la Cámara de Representantes del Reino Unido? Que te sometieras a la autoridad de su país y que no te sometieras a la autoridad del poder extranjero. Así que, si aquella persona que ocupaba un cargo público religioso no hacía ese juramento, se consideraba que estaba bajo el delito de traición en contra de la nación. Luego, la nación de Estados Unidos también pasó su propia Carta de Derechos Humanos, precisamente para blindar a sus ciudadanos y a su nación también de la injerencia de un poder extranjero. Ahora inclusive, ese poder también era la nación de Inglaterra. Entonces, Estados Unidos en el 1787, con 13 delegados, 13 colonias, establecieron la Carta de Derechos Humanos. Aquí es cuando se establece que el ser humano tiene ciertos derechos inalienables. Esto es histórico, es decir, que ningún poder terrenal puede quitarle esos derechos porque el hombre nace con ellos y está en todo su derecho de ejercerlos, toda vez que le han sido provistos por el Creador mismo, por el cual se establece la primera enmienda de la Constitución. Libertad de religión es el derecho de ejercer tu propia religión o ninguna religión, libre de cualquier constreñimiento por parte del Estado. Luego sigue la libertad de expresión, de prensa, de petición y reunión. Aún la expresión menos grata está protegida de la supresión o censura por parte del gobierno. Luego sigue la privacidad,
Es el derecho de estar libres de gobiernos no facultados y de la intrusión en los asuntos, documentos y posesiones personales y privados. Recordemos, amigos, que este poder extranjero llamado Organización Mundial para el Satanismo dijo que debido a que el virus se estaba esparciendo dentro de las casas, ahora había que entrar y meterse en las casas y separar a las familias y llevárselas para otro lado. Amigos, entonces miremos cómo esto se está dando perfectamente. Luego sigue el derecho al debido proceso de la ley, el derecho de ser tratado justamente por el gobierno cuando la pérdida de libertad o de propiedad están en juego. Es decir, que el gobierno no puede declararte culpable sin un justo juicio. No puede decir que eres asintomático. No puede decir que estás enfermo de algo que no estás enfermo. El gobierno tampoco puede ponerte en arresto domiciliario sin pruebas de que hayas cometido ningún delito. Luego sigue igualdad frente a la ley. El derecho de ser tratados con igualdad frente a la ley, sin miramientos al estado social. Hablamos, amigos, del pase verde. Hablamos de este documento o este pasaporte de movilidad en donde unos ciudadanos ahora están por encima de otros. Amigos, estos derechos plasmados en la Constitución de 1787, como puedes ver, son derechos inalienables, pero pasa algo muy curioso. Si pusiste atención, por ningún lado aparece el derecho a la salud. Plop, hiper mega plop. ¿Y cómo está eso? ¿Acaso ese no era un derecho inalienable? Oh, tenemos derecho a la salud. Eso es lo que recita a viva voz la Organización Mundial para el Satanismo. ¿Acaso, supuestamente, no teníamos garantizada la salud por parte de nuestro Creador? ¿Ah? Es decir, ¿es la salud un derecho inalienable? Porque la Constitución protege solamente los derechos inalienables. Entonces la pregunta es esta: ¿es la salud un derecho inalienable? La respuesta es que no. Evidentemente tú no tienes la salud garantizada por parte de tu Creador y por tanto el Estado mucho menos puede garantizarte la salud o evitar que te enfermes. Porque luego es Dios quien se reserva ese derecho, ¿verdad? Es decir, que Dios te dio libre albedrío. Ese derecho Dios te lo dio y Él no te lo quita. Puedes hacer con tu vida lo que tú quieras, puedes creer en quien quieras, puedes creer en tu nuevo Dios, Tedros Adhanom, o Bill Gates, o Anthony Fauci, si así te parece. Es un derecho que tú tienes otorgado por Dios mismo. Puedes creer en Dios o en el demonio, o en los médicos, o en lo que quieras. Es un derecho que Dios te otorgó. Es tuyo. Y Dios no te lo va a quitar, y si Dios no te lo quita, pues tampoco te lo puede quitar el Estado. Pero Dios no te otorgó el derecho a no enfermarte. Plop. A ver, vamos por partes. Cuando Dios dijo, mira que te digo que no te enfermarás, pues nunca, jamás te dijo eso. No, al contrario, Dios te dijo, polvo eres y polvo te convertirás. Es decir, que es totalmente normal que el ser humano se enferme y muera, porque es un decreto que Dios dio desde el inicio de la creación. Dios no nos garantizó la salud. Por el contrario, nos garantizó la muerte. Sí, eso es lo que tenemos garantizado. Es decir, que vamos a morir, porque aquel que se arrepiente finalmente resucitará en cuerpo glorioso. Ese cuerpo glorioso, ese sí, con el que resucitamos, ese tiene un derecho inalienable a la salud, otorgado por Dios mismo. Y por tanto, nadie se lo puede arrebatar nunca, porque ahora ese ser humano es inmortal y por tanto no se enfermará jamás. Tiene derecho a la salud. Sin embargo, este cuerpo corruptible que tenemos hoy en día no tiene garantizado ni por Dios ni por nadie que no se va a enfermar. Al contrario, tiene garantizado que se va a enfermar porque es corruptible. Entonces, jamás podemos decir que la salud es un derecho inalienable otorgado por Dios al ser humano, y menos que el Estado puede otorgarle el derecho a la salud al ser humano, porque si ni Dios mismo le otorga ese derecho al ser humano, mucho menos el Estado. Después de todo, Dios lo que hizo fue despojar al ser humano de la salud. Es decir, el ser humano tiene una maldición en donde va a morir, y por supuesto que si va a morir, se tiene que enfermar primero. Ahora, entonces, ¿cómo es posible que el Estado trata ahora de revertir lo que Dios mismo decretó?
El Estado entonces ahora te otorga un derecho inalienable, un derecho que ni siquiera viene de Dios, que no es inalienable, sino que viene del Estado. Pero además, este derecho a la salud ni siquiera hizo parte de las primeras constituciones. Es decir, ni el Bill of Rights de Estados Unidos, ni el de la Nación de Inglaterra tienen el derecho a la salud en esas constituciones, porque por obvias razones a nadie le pueden garantizar la salud. La Constitución de Estados Unidos no te garantiza la salud. Por ningún lado aparece eso en la Constitución. Y no que no hubieran los medios para garantizarle la salud a una persona en aquellos días, porque habían hospitales y ayudaban a los enfermos, sino que el concepto es totalmente ilógico. A nadie se le puede decir que la salud es un derecho y que yo tengo derecho a no enfermarme, y si me enfermo el Estado tiene que devolverme ese derecho y restaurármelo. Es un concepto antinatural. Entonces, amigos, si este Estado extranjero deseaba conquistar a Estados Unidos y al Reino Unido, pues lo que tenía que hacer era infiltrar sus constituciones, porque sus constituciones blindaban a la nación en contra de la injerencia de un poder extranjero, que luego buscaría pisotear los derechos que sí son inalienables del ser humano, entre esos la libertad de conciencia, para lo cual entonces se introdujo en las modernas constituciones el derecho a la salud, precisamente para darle poder a la Organización Mundial de la Salud de apoderarse del mundo y de todas las naciones. Fue así como en el año 1948, simultáneamente, se crearon dos entidades que supuestamente velan por los derechos humanos. La primera es la Declaración de los Derechos Americanos, en donde ahora han puesto un nuevo artículo, amigos. El artículo 11 en la Declaración de los Derechos Americanos dice: toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales relativas a la alimentación, al vestido, la vivienda y la asistencia médica correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y de la comunidad. Ahí se introdujo el error. Ahí es cuando se introduce el veneno, el virus, porque ahora el gobierno extranjero tenía un pretexto para derrocar los derechos humanos que sí son inalienables. Es decir, ahora podía poner en conflicto un derecho con el otro y de esta forma tratar de limitar los derechos humanos. Por lo cual, si tú tienes derecho a la salud, y una persona a través de su libertad de conciencias no usa bozal, entonces el Estado entraría como que a dirimir la controversia. El derecho a la salud del colectivo, según el Estado, estaría por encima del derecho del individuo a no usar tapabocas porque no cree que funcionen, ejerciendo su libertad de conciencia. ¿Y de dónde viene eso? Es un sofisma, porque nunca existió el derecho a la salud. Entonces, por supuesto, no hay manera de otorgarle salud a un ser humano, de hacerlo inmune a una enfermedad, de evitar que se enferme, porque Dios no le otorga ese derecho al ser humano. Pero el derecho que sí le otorgó Dios al ser humano es el derecho a la libertad de creencia. Y ese derecho es el que está siendo derrotado, amigos. Es increíble. Ahora, luego, resulta que en el año 1948 también la ONU le salió al paso al problema de que en las cartas magnas de Estados Unidos y de Gran Bretaña no existía el derecho a la salud y estableció su Declaración de Derechos Universales y puso en el artículo 25: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Es decir, amigos, que ahora como individuo tú estás obligado a ser parte del sistema de seguridad social del Estado y se te dice que eso es un derecho inalienable que tú tienes, pero eso no fue así nunca. Y además de todo, te cobran por ese derecho, no solo a ti, sino también a tu empleador. Plop. Luego, ¿qué creen? En el mismo año es creada la Organización Mundial de la Salud, sí, en el 1948, mientras la Iglesia evangélica pensaba que sería raptada porque el supuesto pueblo de Dios, que ellos pensaban era la nación de Israel, estaba retornando a sus tierras.
de repente, al mismo tiempo se estaba creando una organización supranacional que tendría injerencia sobre todas las naciones del mundo a través de un error introducido en las constituciones. La garantía de la salud, el derecho a la salud y a la seguridad social. Increíble, qué plan maestro del demonio. Luego las Naciones Unidas crearon el Pacto por los Derechos Civiles y Políticos, en donde, claro, se le otorga a todos los individuos los derechos que están plasmados en la Carta de Derechos de Estados Unidos, pero se incluye otro pequeño derecho en el artículo 4, en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los estados partes en el presente pacto podrán adoptar disposiciones que en la medida estrictamente limitada a las existencias de la situación suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. Es decir, que dentro de este pacto por derechos humanos se establece que si algún grupo de caudillos políticos, a través de la paranoia o la psicosis, o porque su pueblo está también lleno de miedo, paranoia o psicosis, y deciden que algo está ocurriendo que amenaza la nación, entonces pueden declarar como suspendidos todos los derechos humanos, recontra plop. Y amigos, qué increíble, porque estas personas son las mismas que reciben un elixir, un bautismo negro y dicen, lo recibo porque igual todos nos vamos a morir. ¿Y no se supone que están defendiendo un derecho a la salud? Es de locos, amigos. Entonces, ahora, esos derechos tuyos que eran inalienables, ahora pueden quedar suspendidos en cualquier momento. Algo que ya hemos visto en la doctrina del Papa de Roma, quien había dicho que la libertad de expresión tiene sus límites. Es decir, él es ese poder extranjero contra el cual se blindaron las constituciones del Reino Unido y Estados Unidos, pero que ahora a través de la OMS y de la ONU, las cuales vienen en nombre de los derechos humanos, introdujeron un falso derecho inalienable llamado derecho a la salud, con el cual ahora el Papa de Roma puede ejercer poder jurídico en esos países, toda vez que ahora los estados están obligados a garantizarle al ciudadano el derecho a la salud, mientras que, de esta forma, violan los derechos inalienables como el derecho a la libertad de conciencia, el derecho a la movilidad y todos los que ya leímos. Ahora, ¿qué dijeron los caballeros del Senado del Reino Unido? Que el rey Jacobo II estaba, abro comillas, ideando y patrocinando la creación bajo la autoridad del Gran Sello de un tribunal denominado Tribunal de Delegados para las Causas Eclesiásticas. ¿Qué quiere decir esto, amigos? Yo rebautizaría ese tribunal que creó el rey Jacobo II como el Tribunal de Delegados para las Causas Sanitarias, en donde ahora este rey ejerce su despotismo a través de una organización supranacional, un tribunal extranjero que es el Tribunal para las Causas Sanitarias. Es lo que están haciendo nuestros gobernantes, amigos. Pasan decretos y leyes sin pedirle autorización al Congreso. Pero ahora viene lo siguiente. Si tú miras la constitución de tu país, por ejemplo, tu país en Sudamérica, vas a ver lamentablemente que ya tiene el artículo en donde se garantiza el derecho a la salud, plop, así que ya tu constitución fue viciada por este poder extranjero, porque las constituciones de los países de Sudamérica fueron modificadas recientemente. Entonces, tu país ya está bajo el control de esta entidad supranacional y tú no puedes decir, oye, están violando mis derechos inalienables. No, porque ellos te van a decir que el derecho a la salud es un derecho inalienable y que tu derecho inalienable no puede imponerse sobre el derecho inalienable de otros. Recontraplop. Por esto es que luego vemos noticias como esta. Los antivacunas reclaman sus derechos, pero no reconocen los de los demás. ¿Qué? ¿Cuál será ese derecho que no están reconociendo los antivacunas? Pues es el derecho a la salud.
Pero eso no es un derecho. Nunca Dios le otorgó el derecho inalienable de tener salud al ser humano y el Estado tampoco puede otorgarlo. La salud nunca fue ni será jamás un derecho. Es un sofisma, es un vicio, es un virus introducido en las constituciones. Entonces te dicen, tus derechos terminan donde empiezan los de los demás y por eso, si tú no tienes el bautismo negro, no puedes entrar a sitios donde hayan personas que sí tienen el bautismo negro porque ellos tienen derecho a la salud y el Estado está en la obligación de garantizarles el derecho a la salud. Por tal motivo, tu derecho a movilizarte libremente por el país queda suspendido o limitado. La salud no es un derecho, pero movilizarte es un derecho que Dios te dio. Dios te dio libertad para ir por todas partes en este mundo. Entonces, a través de este sofisma, este poder extranjero, se planeó destruir los derechos que sí son inalienables y que mantienen en pie a la nación para imponer un derecho falso que no es inalienable y que va a llevar al colapso a la nación, porque es imposible otorgarle salud a las personas. Entonces, ahora este poder ha ganado un poder que antes no tenía. Usando el derecho a la salud, puede mandar a callar a quien quiera, puede mandar a arresto domiciliario a quien quiera, puede violar la libertad de expresión de quien quiera, inclusive puede juzgar y detener a quien quiera por el pretexto de que está resguardando el derecho de la salud de las personas. Pero la salud no es un derecho. Amigos, por ejemplo, si tú dices que el elixir mágico no funciona, luego te pueden culpar a ti porque alguien murió por no tomarse el elixir mágico. Dirán que tú le impediste ejercer su derecho a la salud. También entonces te amenazarán con quitarte a tus hijos si tú no les inyectas el bautismo negro, porque dirán que tú estás limitando el derecho a la salud de los niños. Y la salud de los niños está por encima de todo, eso dicen ellos, pero se olvidan cuando el niño recibió el bautismo negro y quedó parapléjico y no se hacen cargo de los gastos que el niño tendrá que sobrellevar, producto de esa enfermedad para toda su vida. Miremos la terrible hipocresía de este sistema supranacional que trata de supuestamente velar por el derecho a la salud, pero finalmente por lo que está velando es por destruir los derechos inalienables. No tiene en su objetivo por ningún lado proveerle derecho a la salud a las personas, porque ellos saben perfectamente que nadie puede darle derecho a la salud a alguien, porque el ser humano está bajo una sentencia de muerte. Todos vamos a morir, y para tú morirte te tienes que enfermar. Entonces, amigos, estamos en un mundo loco. El ser humano se desquició. De repente la razón se esfumó del mundo. Amigos, hoy estamos en un choque de trenes. Es una guerra y en la guerra no hay razón. Hay locura pura. En esta locura, un bando, el poder extranjero, quiere destruir por completo las libertades, los derechos inalienables, usando un derecho que ni siquiera es derecho. Infiltró las constituciones y de esta manera metió un caballo de Troya con un virus adentro, dentro de la Constitución, un derecho que nunca fue derecho, el derecho a la salud. Y con ese derecho te dicen que tú estás violando el derecho a la salud de los niños. Por tal motivo, el derecho a la salud de los niños está por encima de todo. Es lo superior de lo superior. Y tú no puedes venir a decir que crees en esto o en aquello. Tu derecho a tu libertad de creencia debe estar limitado porque prima el derecho a la salud de los niños. Y luego también te dicen que el derecho a la salud del bien común está por encima de todo. Y luego, cuando tú vas a donde un juez, pues esto es lo que te va a decir el juez. El juez te va a decir que tu derecho inalienable acaba donde el derecho a la salud de la otra persona empieza. Entonces, por supuesto que sales perdiendo, porque ya está el virus en la Constitución. Y tú dirás, ¿el juez está vendido?
pero la realidad es que el juez está obedeciendo la Constitución. Así que la mayoría de naciones del mundo ya están colapsadas bajo el poder de la nación extranjera. La única nación que falta es Estados Unidos. Y nosotros sabemos que aún esto no acaba. Pero cuando veamos a la abominación desoladora sentada en donde no le corresponde, solo nos queda huir a los montes. Porque amigos, el que se someta a la autoridad de estos poderes va a terminar muriendo en la conflagración, en la lucha por el poder de estos dos poderes, la cual apenas empieza. Hasta pronto, amigos.